Que decíamos, Correos no podrá emitir el sello conmemorativo del centenario del Partido Comunista de España, al menos de momento. El juzgado número 30 de lo contencioso administrativo de Madrid ha dictado un auto que suspende cautelarmente su emisión. La Asociación de Abogados Cristianos había solicitado medidas cautelares al entender que el diseño del sello exalta a un partido político que cometió textualmente crímenes y persiguió a miles de personas únicamente por razón de su fe, lo que supone una evidente violación del principio de neutralidad de las administraciones públicas. Para desarrollarlo, hablamos con Polonia Castellano, de Abogados Cristianos. Polonia, saludos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo fue presentar este recurso para impedir que el sello empezara a distribuirse a partir del lunes? Pues son muchas las personas que nos llamaron porque estaban indignadas, y yo creo que con razón, por lo que es una tremenda injusticia, y es que se utilicen las instituciones públicas o aquellas instituciones vinculadas a la administración pública para promocionar una ideología. Y entonces, además, estamos hablando de una ideología en la que hay miembros que forman parte del gobierno. Entonces, lo cual, de una forma totalmente objetiva, de una forma totalmente legal, es contrario al principio de neutralidad recogido en la Constitución española, que deben respetar todas las administraciones públicas y todas estas instituciones públicas vinculadas. Eso por un lado, deber de neutralidad que se ha incumplido. Por otro lado, es que además estamos hablando de una ideología que es la ideología comunista, que en España y en la mayor parte del mundo ha sido la responsable de cientos de miles de asesinatos, en España en concreto, simplemente por causa de su fe, sin pertenecer a ningún bando. El Partido Comunista se dedicó a asesinar, a torturar y a masacrar a personas por causa de su fe. Hablamos de más de 4.000 sacerdotes, casi 300 monjas, 13 obispos, me parece. Entonces nos parecía una tremenda injusticia desde esos dos puntos de vista. El más objetivo es simplemente por el deber de neutralidad que tienen las instituciones públicas, con esto ya sería suficiente, pero es que además le tenemos que sumar que es una ideología tremendamente perniciosa y que muchas personas que han tenido en sus familias pues a estas monjas, a estos sacerdotes que han sido asesinados simplemente por ser religiosos, pues era una injusticia tremenda que tuviesen además con sus impuestos que pagar semejante barbaridad. Según el historiador Antonio Montero Moreno, la Segunda República, es decir, como tú citabas, durante la Guerra Civil, le costó la vida a 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas. Algo que debería haber hecho pensar en que cualquiera de ellos y de sus familiares merecían un poco más de respeto que no un homenaje, porque al final esto es un homenaje público, aunque el Partido Comunista esté reconocido por la Constitución en el panorama político español, pero de lo que se trata aquí es de homenajear. Que esté, exactamente, como bien dices, es un homenaje y es regodearse en el dolor de las víctimas, de los familiares, de personas, nosotros nos han llamado bastantes, que simplemente les asesinaron pues por eso, porque eran religiosos, ¿no? Seminaristas jovencísimos, por ejemplo, en la diócesis de Barbastro. Entonces era regodearse en el dolor de las víctimas. Por otro lado, que un partido sea ilegal no significa que no haya hecho cosas tremendas como asesinatos en masa y como violaciones en masa a estas monjas. Entonces, otros países se han planteado la ilegalidad del Partido Comunista precisamente por esto, porque lo que ha pasado en España no es un hecho aislado. Recordemos lo que pasó también con el Partido Comunista y el Holodomor, que les mataron a millones de personas de hambre. Entonces, yo creo que es por justicia, primero, por el deber de neutralidad de las administraciones públicas, sin más. Con esto debería ser suficiente para que semejante sello nunca se hubiese emitido. Segundo, porque además hay miembros en el gobierno que forman parte de este Partido Comunista, porque el año que viene es año electoral y es una forma de promocionarse, ¿no? Pero promocionarse a costa de todos. Tercero, porque es que el jefe de Correos, el que está a la cabeza de Correos, es un amigo y es del señor Antonio Sánchez, y además fue un cargo del señor Antonio Sánchez. Entonces esto sería también un motivo para que fuesen especialmente escrupulosos en lo que gastan el dinero y en cómo lo gastan. Y por último, como bien has dicho, porque es que hay mucha gente que todavía ha vivido en sus carnes y todavía sabe de familiares no muy lejanos, porque hace relativamente poco, que fueron masacrados, asesinados, monjas violadas, simplemente por eso, por ser monjas, por ser frailes, por ser seminaristas. En mi familia hay personas de Acción Católica que estuvieron a punto de ser asesinadas simplemente por pertenecer a Acción Católica. Entonces, esto es algo que no se puede consentir por ley y también por justicia.
Como ya sabrás, la red, desde luego, se ha llenado de todo tipo de mensajes. Los hay como el de Gabriel Rufián, que evidentemente critican la decisión de la jueza, y a partir de ahí algunos que evidentemente utilizan otro tipo de lenguaje, y los hay también que se han puesto en favor de la iniciativa de abogados cristianos. Desde luego os han llamado de todo, hay que decirlo. Pues mira, sí que te tengo que decir que si Gabriel Rufián pusiese un tuit a favor de abogados cristianos, realmente me preocuparía, viendo cuál es su bagaje, ¿no? Y su andadura y su manera de pensar. Entonces, en cierta manera, estoy orgullosa de que nos ataquen, ¿no? Cuando os calumnien y os persigan en mi nombre, bienaventurados. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Se tiene que respetar la ley, se tiene que respetar sobre todo la justicia, se tiene que respetar a las víctimas, como tú bien decías, y después que nos llamen lo que les dé la gana, porque nuestros objetivos son muy claros: la defensa de la vida, la libertad religiosa, la familia, y no nos vamos a perder ni defendiéndonos ni de ninguna otra manera. Insisto, me preocuparía que determinadas personas, como el señor Gabriel Rufián, nos defendiesen, porque eso nos daría cierto motivo para preocuparnos. Me alegra que se meta con nosotros. Y por otro lado, pues que se sigan metiendo, que eso es que lo estamos haciendo bien y que les está picando a algunos. Bueno, con Rufián, Garzón, que les ha llamado Asociación Ultra, en fin, ¿cuál es el recorrido de esta decisión, que evidentemente no acaba aquí el procedimiento? ¿Cuál va a ser el recorrido? Pues estas son unas medidas cautelarísimas, hay un procedimiento contencioso administrativo abierto y esperamos que esto sirva para dos cosas. La primera, para obtener una sentencia estimatoria a nuestras pretensiones, lo cual es lógico porque, insisto, al margen de cualquier cosa, esto es una vulneración evidente del principio de neutralidad de las administraciones públicas y de todas aquellas instituciones vinculadas a la administración pública, recogido en nuestra Carta Magna, que es la Constitución española, y esperamos que haya una sentencia y que además se disuada a todas estas personas o personajes de tratar de promocionar una ideología, sobre todo una ideología como esta, a costa de todos los ciudadanos, mientras nos piden a la vez que nos apretemos el cinturón, ¿no? Nos apretamos el cinturón, no ponemos la calefacción, no ponemos el aire acondicionado, vamos con velas y a oscuras para no gastar tampoco en la luz, vamos andando para no ir en coche tampoco, pero mientras tanto nuestros impuestos se dedican a promocionar estas ideologías que además han participado en la masacre de cientos de miles de personas. Entonces, esperamos que esto sea para que los poderes públicos sirvan a la justicia y sirvan a la Constitución y se abstengan de tratar de imponer ninguna ideología y se abstengan de promocionar ideologías de este tipo. Polonia Castellanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.